En una ceremonia que se llevó a cabo ante miles de simpatizantes en el Capital One Arena de Washington, D.C., el político republicano de 78 años, que también fue mandatario número 45 de Estados Unidos, llegó a Washington desde el sábado con su esposa Melania y su hijo Barron, para comenzar los festejos con fuegos artificiales en su club de golf de Virginia, en las afueras de la capital. Durante la campaña prometió lanzar la mayor deportación de migrantes en situación irregular de la historia del país y piensa cumplir su palabra. Donald Trump fue investido como presidente de Estados Unidos por segunda ocasión no consecutiva en una sesión solemne del Capitolio y ha emitido varios decretos relevantes. En el evento, la multitud presente celebró con aplausos mientras Trump prometió una nueva era dorada para la nación. Firmó una serie de 10 decretos ejecutivos que buscaban reformar de manera inmediata diversas políticas de su predecesor, Joe Biden. ¿Cuáles son estos decretos y por qué tanto migrantes que esperan en la frontera de México y Estados Unidos y los que se encuentran ya en Estados Unidos temen tanto por la llegada de Trump? Entre los decretos firmados, destacó la derogación de 78 órdenes de la administración de Biden, la congelación de contrataciones federales y una revisión exhaustiva de las políticas en áreas clave como inmigración, energía y derechos civiles. Dentro de las 78 órdenes ejecutivas de Joe Biden que revisará Trump y que propone derogar son la congelación regulatoria, así como las agencias federales no realicen más normas, no más contrataciones de funcionarios, teletrabajo para los empleados federales, combatir la inflación, libertad de expresión, lo que comenta Biden en este caso textualmente, que firmará una orden ejecutiva para poner fin inmediatamente a toda censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a Estados Unidos. También plantea revisar el Acuerdo de París en cuanto a aranceles, citándolo, dice: para ello vamos a crear el Servicio de Ingresos Exteriores, una agencia tributaria paralela a la actual de ingresos internos, para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. Dice también otro punto, que evitar la persecución política. Una de las medidas más significativas fue la declaración de una emergencia nacional en la frontera con México, lo que permitirá al Departamento de Defensa desplegar fuerzas militares para controlar la entrada ilegal de migrantes. Incluso ya desactivó la app de citas para asilo que en su momento lanzó en Estados Unidos Joe Biden. Trump reiteró su compromiso con la política. Citándolo, dice: quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar al otro lado de la frontera mientras se procesan sus solicitudes. El empresario que tomó el mando este lunes 20 de enero del 2025 firmó un decreto que suspende la aplicación de la política de ciudadanía por nacimiento para los hijos de los migrantes indocumentados. En el ámbito internacional y ambiental, el político conservador estadounidense firmó una orden ejecutiva para retirar oficialmente a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como anunció emergencia energética para acelerar la producción de petróleo y gas en el país. Por otro lado, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mapa de 1607 en el que el Golfo de México es un territorio registrado internacionalmente, luego de que Donald Trump propusiera el cambio de nombre del Golfo de México para llamarlo Golfo de América, el ahora presidente de Estados Unidos destacó que va a renombrar el Golfo de México como el Golfo de América, un cambio simbólico en la geografía estadounidense que reflejará la postura nacionalista de la administración Trump. En cuanto a la construcción del muro fronterizo,
el presidente firmó una orden para reanudar la edificación de barreras en la frontera con México, una de sus promesas más polémicas de la campaña electoral, ya que se espera una deportación masiva de migrantes. En el ámbito doméstico, Trump firmó una serie de órdenes para revertir políticas de diversidad e inclusión implementadas por la administración Biden. En un gesto que sorprendió a muchos, Trump también firmó un decreto para indultar a los condenados por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado vía libre este martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados como protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales. El Departamento Nacional ha revocado una directriz de la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca de ellos. El gobierno alega que la decisión de este martes empodera a las y los agentes de migración a seguir las leyes y capturar a los que llaman criminales extranjeros, según ha indicado un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El texto asegura además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay criminales que se esconden en las escuelas y las iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de Estados Unidos. La medida busca evitar que los migrantes temieran acudir a servicios esenciales. La directriz que fue revocada fue emitida por el gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior. Entre los sitios protegidos se incluían tanto centros educativos como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestación o centros de ayuda tras un desastre natural. La idea de la medida, según el memorándum del 2021, era evitar que las personas extranjeras se mostraran reacias a asistir a lugares donde se ofrezcan servicios esenciales. Podemos cumplir con una misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe. Trump, además, ha restablecido este martes en todo su alcance la expulsión inmediata de migrantes, una política que permite la deportación rápida de personas indocumentadas sin que Biden medie una audiencia y que había sido eliminada durante el mandato del expresidente Joe Biden. La medida, creada en 1996, ya había sido aplicada en toda su extensión durante el primer mandato de Trump, del 2017 al 2021. Entonces se ejecutaba a nivel nacional a los migrantes que habían estado en Estados Unidos de forma irregular por lo menos 2 años, que es como se volverá a implementar en su segundo mandato. Desde el mandato del expresidente George W. Bush, la expulsión inmediata se aplicaba solo a los indocumentados que habían ingresado a Estados Unidos en los últimos 14 días y se hallaban en un radio de 100 millas, que son 161 kilómetros aproximadamente de la frontera. En la mayoría de los casos, la persona sujeta a una orden de expulsión inmediata no puede retornar al país durante un plazo de 5 años. El anuncio suma una serie de medidas adoptadas por la administración del republicano, quien entre otros asuntos ha eliminado el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el caso de los hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. En el ámbito internacional y ambiental, el político conservador estadounidense firmó una orden ejecutiva para retirar oficialmente a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.